Buenas noches, muchas gracias por acompañarme aquí en el Estudio de México Social en el 11. Hay temas, hay agendas que literalmente duelen, que nos deben poner nuevamente en esta enorme exigencia y demanda de poner el interés superior de la infancia o de la niñez siempre arriba de todo. Hoy enfrentamos lo que espero se reconozca una gran emergencia social, de salud, económica, pero de una emergencia en los derechos, sobre todo los derechos de los niños. Por eso le agradezco mucho a un amigo de muchos años, yo diría de toda la vida, Juan Martín de la Redim, que estemos aquí para hacer esta reflexión de cuál es la circunstancia de los niños, niñas, adolescentes ante este momento en el cual la cuarentena, como ya se estableció la palabra, los niños, niñas, adolescentes tienen, por recomendación de salud, estar, digamos, aislados con todo lo que significa. Entonces, quisiera entrar de lleno, o sea, ¿cuál es tu primer trazo? ¿Cómo podríamos entrar a esta realidad de algo que tú y yo sabemos es enormemente urgente, reconocer la complejidad, pero sobre todo la urgencia de hacer cosas? Juan Martín, gracias por estar en México Social. Manuel Luis, muchísimas gracias por la oportunidad de estar nuevamente en tu programa. Pues mira, creo que tenemos que partir, yo diría, del artículo 4 constitucional, que hay que, no solamente es de obligado cumplimiento, sino que no hay que olvidarlo. Y es que en toda actuación que realice el Estado y sus instituciones, funcionarios, funcionarias, tiene que tener el interés superior de la niñez por delante. En esa perspectiva significa que en cualquier cosa la niñez es primero. En esta ruta ya venimos en una crisis institucional de derechos humanos en México, entendiendo que el Estado está enfrentando muchas dificultades para garantizar la vida, la integridad, el desarrollo de todos sus habitantes, pero especialmente niños, niñas y personas jóvenes. Nos toca ahora la pandemia, un tema, digamos, complejo que tiene muchas aristas y que nos encuentra con un sistema de salud de por sí, recordemos, ya en crisis. Niños y sus tratamientos de cáncer en la vía pública, en aeropuertos reclamando, quejas del personal sanitario por falta de materiales y que esto se recrudece ahora frente a esta pandemia, vuelve a colocarnos o nos estalla en la mano. Y tercero, tenemos pues literalmente lo que ya la Organización Mundial de la Salud ha definido como la infodemia, esta gran cantidad de noticias falsas o desinformación que contrarrestan las acciones globales y las de cada país para poder lograr controlar la epidemia. Desde estas expresiones de que toma agua caliente, que tómate un tecito de no sé qué, o los niños no son prioridad porque los niños no son los que se están muriendo. Estos temas o estos elementos generan no solamente una desinformación, sino que llevan a tomar acciones equivocadas a las autoridades, a las instituciones y a las familias. Entonces, un poco en este primer trazo. Tendrías ese panorama. Y lo otro que ha sido agenda personal de Redim es la realidad de esta violencia brutal que se ha recrudecido, más allá de, déjame decirlo, porque más allá que haya caído el robo de automóviles, lo cual me parece bien para los que tienen automóviles, pero los otros sindicatos nos hablan realmente de eso. Entonces, esta emergencia se monta sobre otra emergencia. Dame este trazo de lo que está atrás, que has estado los últimos 7, 8 meses subrayando. La enorme violencia homicida, la enorme realidad de desapariciones de niños, niñas, adolescentes. Fíjate que en esta lógica, cuando hablamos de la crisis de derechos humanos, hemos estado insistiendo en que la violencia armada, que desde hace 13 años el Estado mexicano estableció como método de militarización para la seguridad pública y con ello combatir a los grupos criminales, pues los indicadores han demostrado que es totalmente fracasada. Tasas de homicidio doloso hasta arriba, de homicidio culposo, por supuesto la desaparición como crimen de lesa humanidad que pues existía, pero era muy reducido, muy específico, pero ahora literalmente es una práctica ya generalizada. Y los datos, particularmente en el último periodo, son muy graves porque la apuesta que teníamos muchos y muchas en términos de esperanza es que una administración nueva, además en el proceso electoral con la promesa de traer la paz, de regresar el ejército a los cuarteles, no se cumple, sino se refuerza esta visión militarista y se crea la Guardia Nacional. Se da ahora mucho poder a los militares. Estamos en estos días escuchando que incluso los temas además del DN3, 10 nuevos hospitales o
10 hospitales que van a ser renovados y con nuevas inversiones van a estar a cargo de militares. La Marina también está tomando control de los puertos. Toda esta cultura militarista que se ha profundizado en esta administración es peligrosa en el contexto de la Guardia Nacional, y me regreso un poco tantito a esto, en lo que nosotros hemos definido como la violencia armada generalizada. Esto se traduce en altos índices de homicidio. Por ejemplo, de una administración a otra hemos pasado de 3 homicidios diarios a 3.6 homicidios diarios de niños, niñas y adolescentes, entre 6 y 7 de cada 10 con arma de fuego, dependiendo de la entidad federativa. Desapariciones, pasamos del 30 de abril de 2018 con 4 desapariciones diarias a el 31 de diciembre de 2019 con 7 desapariciones diarias. En esta nueva administración, desde que toman poder, el 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, un año, ocurrieron 2.720 desapariciones, un ratio de 6.9 desapariciones por día. Se dice, porque no tenemos los datos oficiales, que más de 1.000 de estos niños y niñas, de estos 2.720, fueron localizados. No sabemos si vivos o muertas. Pero esto se da en el contexto de una epidemia de desaparición de mujeres adolescentes. Un porcentaje muy alto de ellas son mujeres adolescentes. Y por otra parte tenemos también los altos índices de impunidad, porque no solamente son los hechos criminales, sino aquello que hace que persistan. 97% de los delitos donde niños y niñas son víctimas quedan en impunidad. Solo 3 alcanzan algún tipo de proceso, sentencia, y este escenario se convierte sin duda como en un estímulo para que sucedan muchas barbaridades, ya no desde el crimen organizado, sino desde cualquier persona. Y pongo el triste y lamentable ejemplo de Fátima, esta niña que movilizó al país con la indignación, una niña pequeñita que es desaparecida, mutilada, víctima de violencia sexual, víctima de feminicidio, expuesta en la vía pública, y no son estas personas parte de un grupo criminal, no tenían antecedentes penales, no podríamos decir que sean personas con algún tipo de padecimiento, no, o sea, este matrimonio con muchos problemas, claramente, por supuesto, con actos graves y delictivos, con hijos incluso, pero habla del nivel de violencia extrema que ya alcanzó a toda la ciudadanía y que ahora prácticamente cualquier persona puede cometer un acto de esta barbarie, de este nivel de barbarie, no solamente en términos de que lo tiene incorporado, lo ve, lo hace, sino que quedan en impunidad. Si se localizó a estos presuntos responsables del feminicidio de Fátima y todas las barbaridades que están alrededor, fue en gran medida por la familia y los vecinos y la ciudadanía que se movilizó. Las autoridades, su respuesta fue la misma de todos. No buscaron a la niña, forzaron a que la familia esperara 48 horas para poder levantar la alerta Amber y comenzar la búsqueda, lo cual es ilegal, viola la ley. También quedó en evidencia después con muchos traspiés el método típico de criminalizar a la familia. Los acusaron de problemas mentales, a la mamá y al papá de la niña, de Fátima. Las personas tuvieron con vida a la niña mientras estaba dando la búsqueda, se convirtió en un espectáculo y no se les buscó con sigilo, con cuidado para salvar la vida de la niña, porque se priorizó el espectáculo y la imagen de la ciudad y de las autoridades sobre la vida de la niña. Este crudo retrato de Fátima es lo que tenemos, y con esto nos alcanza la pandemia, con esto nos alcanza pues la fragilidad del Estado, y por eso insisto mucho al público cuando hablamos de crisis de derechos humanos, cuando las instituciones del Estado y sus funcionarios, aun cuando quieran, no logran garantizar el cumplimiento de la ley, garantizar que la vida, la integridad de cualquiera de nosotros esté salvaguardada. Y en ese sentido, esta pandemia hace visible, o más visible, esta enorme debilidad institucional del DIF, el sistema DIF, si alguna vez fue sistema, de las procuradurías, le faltó tiempo al CIPINA, el Sistema de Protección Integral de Niñas y Adolescentes. Ya no le dio tiempo a esta administración, y lo digo tal cual, para poder construir algo nuevo, fortalecer lo existente, para enfrentar esta emergencia. Por eso me gustaría tu reflexión, porque ahora nos dicen que los niños deben de estar, niñas y adolescentes, en las casas. Bueno, porque esos otros lugares de protección, las escuelas, están cerradas. Y así tenemos varias estructuras que permitían una comunidad que se retrae por el miedo de no contagiarse con los vecinos,
pues deja a muchos niños, niños adolescentes en una situación enorme de vulnerabilidad. Por eso se me hace una recomendación muy audaz, sin matices de estén en su casa. La casa no es un hogar. La casa puede ser un lugar de violencia, de abuso, porque hay las otras dimensiones de la fractura de derechos. Accidentes, muchos mortales, violaciones, tocamientos, o sea, muchos otros procesos que no llegan a esta fractura total y que, bueno, me gustaría, regresando del corte, nos dé esta apreciación de qué hacer ante esta realidad de que se dice con mucha naturalidad que estén en su casa, pero la casa no es un hogar, es el lugar de abuso, de fractura. Y hoy estos hogares de fractura femenina, o sea, solo hay una mujer responsable de todo, tienen que convivir en lugares con mucho hacinamiento, con mucha violencia previa, y se tienen que retraer porque afuera ya no está el precario ingreso. Y esto puede generar, como ha pasado en otros países, en otros lugares, mayor violencias. Y ante eso, esta complejidad, lo que azora y lo que uno debe reclamar es que debería ser acompañado de una serie de políticas públicas para acompañar. Y parece que, nuevamente, un gobierno, y hablo de los 33 gobiernos, el gobierno federal, que no asume la complejidad y se queda con esta recomendación que muy pocos hogares pueden darse el lujo. ¿No? Quédense en la casa, vean internet, pongan unos jueguitos, esté alguien acompañándolos. Muy pocos hogares. Vamos a un corte y regresamos para seguir enfrentando la realidad de que ante el COVID-19, nuevamente, niños, niñas, adolescentes se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad. Vamos a un corte. Juan Martín, históricamente, los que hemos andado en estas agendas sabemos de la enorme realidad de las fracturas, las violencias que se dan en esos entornos familiares. Por eso yo escucho con azoro cuando dicen que estén en sus casas y esta enorme ruptura. La casa no es un hogar. Claro. La casa puede ser un espacio de mucha violencia. ¿Cuál es tu reacción, reflexión ante esta recomendación que... Claro, pues digo, está colocada ahora como un inevitable en el mundo mandar a los niños a casa porque se cierran las escuelas. Sin embargo, hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud en 2006, en el Estudio Mundial sobre Violencia, mostró que el lugar de mayor riesgo y donde tristemente se vulneran más los derechos de niños y niñas es en las propias casas, escuelas, iglesias, centros deportivos, porque hasta ahí no ha alcanzado aún la protección del Estado, que de por sí es frágil. Pero además hay que recordar, María Luis, que ya de por sí con toda la crisis de violencia, 8 de cada 10 niños y niñas ya no salían a la calle por medio de la inseguridad. Entonces ya de por sí estaban bastante encerrados. ¿Cuál es la particularidad? Que ahora tenemos esto que mencionaba hace un ratito, la Organización Mundial de la Salud ha definido como infodemia. Hay mucha información que está generando estrés, está generando ansiedad en el mundo adulto y niños y niñas que de por sí tienen, digamos, como su propia lógica de comunicación, no a través de los de televisión o periódicos. Entonces se comienza a dar ya un choque intergeneracional, un choque en términos de poder y que eso se va a traducir claramente en castigo físico. El 63% de las familias en este país siguen golpeando a niños y niñas con fines educativos. Cada mes tenemos en el país 1.900 niños y niñas que llegan a hospitales por lesiones. Los datos no nos permiten segregar si son lesiones por violencia familiar o de qué tipo, pero claramente esto también se incrementa en los periodos vacacionales. Entonces, tenemos como tres rubros. Violencia por estar en la lógica de tensión, de ansiedad, de encierro. Violencia como una forma cultural de educar a niños y niñas. Y al mismo tiempo la invisibilidad que tienen frente a la autoridad. Un niño o una niña, su voz no vale frente a la autoridad. Entonces, temas de abuso sexual, 8 de cada 10 casos de abuso sexual ocurren por alguien cercano en la familia. Pero son esos cercanos o tutores, el papá, el abuelo, quienes podrían legalmente ser sus responsables jurídicos. Entonces ahí se genera la contradicción. Ya las redes de refugios para mujeres víctimas de violencia han alertado sobre la posibilidad de acompañar a las mujeres víctimas de violencia familiar ahora
antes de que se diera la cuarentena o el encierro, precisamente para evitar que se queden atrapadas con el escenario de violencia. Y eso lamentablemente no lo estamos haciendo para niños y niñas. Una alternativa, que digo, Sí. lo digo solo en sentido figurativo, veo poco viable que lo logremos, es que entendamos que las escuelas, el establecimiento escolar, no es la comunidad educativa y que la comunidad educativa tendría que mantenerse y conservarse por las vías posibles, virtuales sin dudas, pero que permitan que niños y niñas estén comunicados, porque ahora, y tratando un poco de redondear la dificultad, los niños y niñas dependen, entre más pequeños, dependen de las vías de comunicación adulta, del WhatsApp del papá o la mamá, de si van a tener acceso a una tableta o computadora, que recordemos que en nuestro país, en las familias, no hay acceso a Internet, Sí. es más del 60%, ni computadoras en casa, serán dispositivos móviles, pero si la mitad de la población que está en la economía informal no va a hacer la cuarentena porque tiene que tratar de sobrevivir, esos niños y niñas se van a quedar sin comunicación, sin continuar con el sistema escolar, aunque ahora se lo pasen en televisión, lo cual es positivo, pero vamos a encontrar entonces ahí serias fracturas, no solamente en términos de la currícula, sino en la posibilidad de saber cómo están. Y tendríamos que generar urgentemente, y eso sí estamos a tiempo, mecanismos de alerta temprana que los niños y niñas puedan tener para poder Sí, esto implicaría anunciar. la construcción urgente, rápida, de una estructura de trabajo social que Exactamente. pudiera recorrer las colonias, las calles, que sabemos donde hay mayor cantidad de hogares precarios Así es. y fueran e indagaran, porque van a estar solos. Y además está otra esfera, la que tiene que ver con esta realidad de las adicciones, de la enorme violencia que implica consumos excesivos de alcohol, embarazos adolescentes, o sea, una serie de distorsiones de comportamiento que generan estos aislamientos y que nuevamente lo que teníamos, frágil, dubitativo, tampoco responde ya a este momento, todas estas campañas. Entonces, un escenario realmente catastrófico es: se incrementan adicciones, se incrementan violencias, accidentes al interior del hogar o alrededor del hogar por descuido, están solos son Así las es. niñas. Una enorme realidad pues de patologías, porque también hay un problema real, hay ansiedad, hay Así miedo, hay depresión, porque no hay las condiciones, por eso me genera mucha preocupación estas recomendaciones sin matices, sin matices. No hablemos de la infancia indígena o la Así es. infancia que está acostumbrada a moverse. Entonces, me gustaría, ante este panorama, que pudieras dedicar el próximo segmento, ¿qué podemos, qué hay que hacer, qué debemos exigirle, de alguna manera? Parece que es nuestro patrón últimamente, exigirle a la autoridad, a las autoridades, ¿cuáles serían recomendaciones o por lo menos alertar? A ver, señores del sistema DIF, si es que yo no conozco quién está ahí, señores de Procuraduría, señores de Trabajo Social, porque no se está visibilizando la infancia más que en esta noticia falsa de que los niños no se enferman o no mueren, ya tenemos casos, Así es. o esta enorme distorsión de hablar de una casa en la cual todos pueden protegerse cuando adentro hay demasiados riesgos. Vamos a un corte y regresamos a este último segmento en términos qué podemos exigir, señalar para que la autoridad, pues, ojalá, escuche y mire con mayor atención esta realidad. En estos 3 meses que siguen, 4 meses, se puede acentuar todas las fracturas, todas las violencias y todavía creo, estamos a tiempo de que el gobierno responda con todo e innove y construya y se salga del atrapamiento de pensar que lo que planteó hace 15 meses al inicio de la administración podía dar respuestas. Ya no hay tiempo, el tiempo se acabó. Vamos a un corte. Don Martín, te pido una reflexión. ¿Dónde? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles serían las acciones inmediatas, urgentes? Mira, yo creo que lo central es cumplir con la ley. La creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el CIPINA, como mecanismo de coordinación de la política pública que está en ley, en una emergencia como esta merita una intervención urgente Es una reunión extraordinaria de todos los CIPINAS y el CIPINA para que se nacional. articule cómo
31% de la población, casi 40 millones de niños y niñas se están viendo afectados por estas decisiones, tendría que articularse. Hay que activar o reactivar el sistema de protección especial, el sistema DIF, particularmente las Procuradurías de Protección, para que puedan tener mecanismos de alerta que permitan desde el perifoneo, recorrido, los territorios y demás, para saber cómo están niños, niñas y adolescentes. Tercero, el sistema educativo, la Secretaría de Educación Pública tiene una gran responsabilidad, no solamente en términos de currícula, sino de no diluir la comunidad educativa y que niños y niñas puedan estar comunicados y que se mantengan de alguna forma protegidos. Y muy importante, Mario Luis, escuchar a niños, niñas y adolescentes. Pese a todo lo que estamos viendo, puede ser una gran oportunidad para que las familias puedan mirar literalmente a niños y niñas con quienes no interactúan mucho, particularmente adolescentes, escucharles, porque no solamente necesitan el acompañamiento de adultos, sino sobre todo tienen que ser partícipes, porque lo que este mundo viene en adelante, la era de los virus, va a ser pero van a ser 20 más. Y si no nos preparamos con esta oportunidad, vamos a perderla y quienes van a seguir perdiendo en perspectiva de su proyecto de futuro, la incertidumbre que ahora mismo se genera, van a ser niños, niñas y adolescentes. Podemos de verdad hacerlo distinto. Otros países están haciendo reflexiones interesantes que ayudarían a dejar de pensarlos como objetos de protección para reconocerlos como sujetos activos con información, con capacidades de construir formas de relación familiar distintas. No va a ser mágico, no es sencillo, nos va a demandar refuerzos, pero creo que es muy importante que desde el Estado, las familias y las personas adultas podamos asumir este reto de ver a los niños y niñas como en equivalencia humana, con un empaque diferente, con un lenguaje distinto, pero que tienen los mismos derechos y el mismo potencial que nosotros. Y en ese sentido, déjame adicionar una más. Yo creo que sería momento para que las televisoras, las radiofónicas, todas estas grandes empresas, hagan una reflexión crítica de cómo su programación puede acompañar, ayudar, incluso las telefónicas que manden mensajes con los SMS, porque este aislamiento es una recomendación que en términos de sanitarios puede ser, digamos, básica, pero en términos de salud mental implica toda una articulación de la comunicación entre los jóvenes, pero también de los jóvenes a los adultos, y creo que ahí tendríamos que hacer un exhorto, o el Estado debe hacer un exhorto para que las televisoras revisen su programación, porque de otra manera el aislamiento se va a acentuar, porque los niños siempre han estado aislados. Tú lo has señalado, Redim lo ha señalado, muchas organizaciones nunca han tenido esta dimensión de ser sujetos, y hoy está en situaciones muy vulneradas. Y fíjate, muy breve para decirte que precisamente lo primero y lo urgente que podrían hacer en este llamado que comparto contigo es un noticiario infantil. No le estamos informando a niños y niñas en su lenguaje qué está sucediendo y sobre todo por dónde caminar. Y en ese sentido, esta imagen de una caricatura para que se construyó, creo que es un buen paso. Muy buena idea. Sí, de Susana Distancia. Susana Distancia, creo que es un gran paso, pero se requiere actualizarlo, irlo construyendo. Felicitamos que haya este reflejo de comunicar a los niños y niñas, bueno, pero también tenemos que reconocer la complejidad de comunicar a adolescentes que están resintiendo el aislamiento de una manera brutal. Y donde no hay condiciones, digamos, para esta disciplina autodidacta que muchas veces se recomienda, bueno, son pocos los que tienen que hacer. Y en ese sentido, creo que si algo es vital en estos 90 días que vienen hacia adelante es poner el interés superior de la infancia y dar cuenta que estas recomendaciones, desde una perspectiva adultocéntrica, diríamos, no logran realmente comunicar y cuidar a una niñez muy fracturada, muy vulnerable, y que ahora puede encontrar en el aislamiento mayor abuso, mayor violencia, mayores accidentes, mayores adicciones, y esto requería refortalecer todo el sistema de asistencia social, ¿sí?, para asistir a esos niños que requieren reconocer su enorme vulnerabilidad y complejidad. Juan Martín, siempre es un gusto estar en contacto. Espero verte pronto, porque creo que esto va a requerir muchas reflexiones como las que has hecho aquí en México Social. Buenas noches, gracias por acompañarnos.